Hey, buenas noches. Buenas noches. Yo me siento como si me hubiera despertado de un sueño, no sé por qué. Está como que estamos aquí de nuevo. Es que es la hora esta cozy de que la noche. muchas cosas han pasado. Es que yo creo que también ha pasado muchas cosas. Está tenso. Sí, no, el problema es que no me he podido dar una ducha hoy. No. Estoy así como medio dormido. Ay, fo. ¿Y sabes por qué no me he ¿Con podido qué dar una lado? ducha? ¿Sabes por qué no me he podido dar una ¿Por qué? ducha? No tienes un zar en tu vida. No tengo un zar en mi vida que me regule el agua. ¿Saben qué? Lo que apareció en la cuneta, el agua. Sí, qué impresionante. Las cunetas tienen agua en Puerto Rico, ¿verdad? Las cunetas tienen agua. Hay unas que tienen agua 50 años. Mira, 20 años. Aquí. O sea, de salideros, ¿quieres decir? ¿Sí? ¿Tú no has visto esos ríos? Sí, bueno, y huelen. Hay pestes históricas También. en Puerto Rico. Ah, sí. O sea, yo sé en Río Piedra, un sitio, en el casco de Río Piedra, me acuerdo desde chiquito, tú doblas por esa esquina, muchachos, es una peste histórica. Me acuerdo que mi hermana y yo nos preparábamos para ese encuentro. Yo me recuerdo bajar por hacia Mayagüez. Y la peste a las sardineras o al atún. También, pero esa no tenía que ver con el agua. Pero eso es un agua. La de Río Era Piedra también. era un salidero histórico. Supuestamente era por agua. Allí nadie habla de la playa de Mayagüez. ¿Y qué pasa con esa playa? Yo no sé. A esa es la que le dicen Playa Mojones, creo que es. Hay una. Pero ¿cuántas playas mojones? Sí, en Puerto Rico hay varias. El asunto es, señores, Hablando de mojones. hablando de mojones, mira, tiene uno. Va a estar a la venta ya mismo, pero nada. O hablaremos Sí, de esto eso es un preview. en otros programas. Se lo pusimos así casualmente, supone que ni dijera nada. Pero ya que lo dijo, ahí está, Hablando ¿verdad? de mojones. Tenemos un problema con el agua en Puerto Rico. No es de hoy. De hecho, hay gente en la isla que están con muchísima razón diciendo que los sanjuaneros somos unos llorones, los de la metro, con este problema del agua, porque ellos no conocen otro país que el que han vivido Porque sin agua. Le acaba de llegar la colonia, de momento. A todos en la metro, Todo sí. el mundo sintió el colonialismo. Sí. ¿Y cómo se llama el programa de hoy? Quedarse enjabonado. La política pública del agua. Había un anuncio, algo así, de que no te quedes enjabonado. Era de la lucha libre, yo creo. No me recuerdo quién era. Había un jugador que era, un luchador que era de, no sé, alguien me lo recuerda. Aquí hay diferencias generacionales. Mi papá veía lucha libre, Sí. y había un luchador que era el enjabonado. Y yo- estábamos todos en esa. Y yo estoy Los seguro luchadores, que un pueblo de- mucha de esa audiencia se han quedado enjabonados en estas semanas recientes porque el preciado líquido, ese cliché que usan los periodistas y reporteros en el país, no llega. El pueblo está sin el preciado líquido. Sin el preciado Miren líquido. cómo sufre un sanjuanero. ¿Quieren escuchar cómo habla verdaderamente un guaynabicho? Por favor, vaya ¿Tú a quieres que Garden haga eso? Hills. No, yo te lo puedo imitar. Así Ya como no una cosa- es Garden Hill porque está seco Garden Que Hill. yo me quedaba enjabonado. Mira, me compraba este jabón de lavanda y no me lo he podido quitar. Tengo todo el día esa peste en el cuerpo. ¿Cómo me quedó el guayna Estoy sticky. bitchiness? El guayna bitchiness. Estoy sticky. Estoy sticky. Qué malos somos. El asunto es que el agua no solo es la que usamos para bañarnos y tomar, ¿ok? El agua es mucho más que eso si estamos hablando de política pública. Estamos hablando de aguas usadas. Y señores, la metáfora de enjabonarse es la más delicada. Pudimos haber usado otra. Ese inodoro que se queda una semana sin poderlo bajar. Uy, Dios mío. Dios mío, no hablemos de eso. No hablemos de eso. Me salió Sí. la señora ahí. Te dio el guaynapichiness a ti Si vas a también. hacer el número 2, ¿verdad? Abajo, no vas a dejarla arriba. Mira que él tiene el tanque más grande. Mira, uno se Se ríe, gasta el agua. uno se ríe porque no queda otra. Pero si nosotros somos un país de práctica, constantemente estamos fastidiados con todo. Y no sé si es la normalidad. Ahora vienen a tratar de salvarnos con superhéroes y todo. Con el SAR. Con los SARes. El SAR. Ahora para todo va a haber un SAR, señores. Sí. Para todo. Estamos tan salados que quieren SAR. Bueno, como no hay política pública, no hay concatenaciones entre distintas esferas de liderato, de gestión, de planeamiento, de implementación de esos planes, como no hay esa articulación de sistemas, que es lo que sería gobierno y ejecución, pues entonces estamos apostando ahora a las figuras mágicas que llegan con historiales dudosos muchas veces. Claro, el historial seguro es que son del partido a salvarnos. Y yo sé que medio mundo, para cuando este programa salga al aire, el tema del agua va a seguir encendido, ¿sabes? Porque esto no se va a resolver a corto plazo.
Hay muchas cosas que ya se han dicho del agua. Nosotros quisiéramos en este programa de hoy, aparte de los índices obvios, que si el 60% del agua que se produce en Puerto Rico se pierde, que cómo es posible que un país que tenga tanta agua no pueda disponer de ella de una manera responsable, que no solo son las aguas usadas, sino la disposición, el acceso al mar incluso, y cómo hay playas que ya no se puede uno meter porque las aguas usadas terminan allí, o el uso irresponsable que los ciudadanos muchas veces, porque hay que hablar de eso también. No es solo el gobierno que no nos cumple. O sea, en Puerto Rico hay una irresponsabilidad histórica con relación al agua, y hay hasta asquitos a los cuerpos de agua. O sea, que hay una cultura de asquitos. Ahora lo estamos viendo en Instagram, ¿verdad? Con los muchachitos. No, aquí no cruces la quebrada, muchachos, por la Vilarcia. Digo, hay razones históricas detrás de eso. El asunto es que la suma de las voluntades individuales y colectivas y del gobierno o desgobierno y la ausencia de políticas públicas que en algún momento hubo, nos llevan a este problema que nos muerda una vez más. Hay gente que dice que la idea es que no funcione para privatizar. Y sería, qué sé yo, cuántas privatizaciones lleva la compañía del agua, que yo no sé ni cómo se llama ahora. O sea, si vuelvan a privatizar, sería como la tercera intentona, ¿no? Yo me acuerdo que había Hubo una. dos intentonas. Ondeo fue una, ¿verdad? Esa es la última vez que recuerdo. Sí, eso era en Pues francés, era muy chiquito. creo. Sí, él era un cigoto, sí, Yo siempre. creo que era cigoto. Cada vez que no se acuerda de algo así, porque era un cigoto. Te entendemos, Luis. Sí, yo sé, bendito muchacho. Que era chiquito. Es que el nene fue los otros días a la escuela. Mira, el asunto es que el agua es un tema candente a nivel mundial también. De hecho, ya me dice el compañero Luis que incluso, ¿en qué año fue que entró a la bolsa de valores? 2020. En los mercados de futuro. O sea, que es gasolina, agua, petróleo y gas. Y porque fue por el asunto del agua en California. Y lógicamente, imagínate, California es un mercado enorme. Si empieza a dictarse en los mercados de la escasez de agua en California, ya puede afectar el mundo entero. Exacto, que tiene impactos en otras industrias que aparecen en la bolsa de valores o otros productos, materias primas. O sea que el hecho es candente con el cambio climático también es un tema de riesgo y de vida o muerte. Ya no solo el agua que necesitamos para sobrevivir, el agua es vida, sino cuando hay incendios cada vez más extremos, cada vez más impredecibles, el no tener agua es un problema, y eso en California fue un tema, de hecho. Puerto Rico, curiosamente, tenemos un país con exceso de agua, y eso lo saben los americanitos. Hola, un saludo a todos nuestros amigos americanos, los queremos mucho, besitos. Ustedes saben que tenemos mucha agua aquí, y la ironía de Puerto Rico es que hay sequía o escasez real o infraestructural, exacto, porque la infraestructura no está ahí, pero también tenemos inundaciones. O sea, es que yo puedo entender por qué el ciudadano común está encolerizado, por no decir otra mala palabra. No he dicho ninguna hoy, me he controlado. Mira, vaya. Y es que es verdad. O sea, tú ves la lluvia por todos lados, tú ves cómo el agua se desperdicia, tú ves las zonas de captación que todavía están ahí, gracias a Dios, porque señores, si usted deja a sus desarrolladores, tumban todos los mogotes, que es uno de los mecanismos naturales que tiene esta geografía para filtrar el agua, acumularla y tenerla ahí a la disposición, ¿ok? Y también talan monte en lugares donde esas escorrentías terminan en los lagos, se llenan de sedimento y hay que darle un contratito a algún amigo del alma cada 10 años para que drague el lago. Pero o sea, ¿han dragado eso? Bueno, yo toda la vida yo he oído, aquí dragan todo el tiempo. Pero entonces, de nuevo, como no hay un diseño entre un pensamiento del territorio, de cómo usamos el suelo, y nos creemos que esto es Orlando, Florida, y que podemos extendernos así continentalmente por cuanto pantano hay, por aquí por allá, como nos creemos esa ilusión, no hay políticas públicas claras del suelo, talamos árboles en lugares sensitivos donde se afectan cuerpos de agua, empezamos a dar permisos para urbanizaciones para los amigos del arma, ¿verdad? Sin tener las fuentes de agua. Y ahí tengo que saludar al alcalde de Cuamo, que salió una defensa los otros días, de hecho diciendo, pues no construyan más, si no hay abastos para la gente. Y Jason Feca se molestó. Muchacho, yo le di un cantazo al carro. ¿Cómo que no vamos a desarrollar? ¿Cómo que no vamos? ¿Y la economía? Exacto. Pero si este es el momento de la varilla y el cemento, esa es lo que mueve. ¿Cómo? Ahí no están los chavos. ¿Qué tú propones? ¿Parar este país? Sí. Pues mira, sí. Nos vamos todos primitivistas. Volvemos para atrás. No nos manda que nos vayamos. Pero estaba con esta cosa bien gonjo, varilla cemento. Y da contra la pared. Y regaña a todo el mundo y le da el dedito. Sí, oye, tú como que haces una imitación bastante buena. Yo estudié ciencias políticas. Le puedes hacer las vacaciones. Yo estudié ciencias políticas. No te sabes todo el retrajido de nenes que pasen por allí. Ah, pero tú no eres abogado. De nenes cagados que van a estudiar derecho. Tú le dices nenes cagados también, ¿no? Pues, es algo que yo digo. Esa es la escuela, ese es el kindergarten. ¿Tú dices la escuela de derecho de la UPI? No, la escuela de derecho. Mira que tenemos buenos amigos que es como el allí. next step.
el next step. Pero antes de eso está ciencias sociales y uno de los lugares donde primero van es ciencias políticas. Ah, o sea que tú te los encontraste a todos. Horrible. Esos muchachos. Me daba gracia porque se memorizaban a Platón y estaba este profesor que cogía y le sacaba. De momento apareció un papiro. En un lugar que uno consiguió un papiro. Y cambió toda la teoría del ser humano. Y ellos se cagaban porque no sabían qué hacer. Porque se habían memorizado lo que decía Platón en la República 1, 2, 3, 4, 5. Y llegaban al examen. Y de momento llegaba esa pregunta del examen. Y yo pues lo gozaba porque me encantaba. Porque la mente, las diferentes inteligencias, ¿no? Yo era muy inteligente con la memoria. Porque no necesitan para estudiar derecho. Pero para asuntos de analítica o de racionamiento lógico se les va la olla. Se pierde. No, y en este caso, Nelson Feca. Hay que poner la musiquita de... Nelson, ¿qué se llama? ¿No? ¿Cómo es que se llama? Jason Feca. Si es que yo te digo. Pero el alcalde lo hizo bien. Ojalá uno escuchara más políticos, independientemente a los partidos, a los que están afiliados, expresándose con una crítica contundente contra este desarrollismo idiota que es parte de las políticas o de políticas públicas que nos están llevando a la crisis del agua. O sea, cuando tú centralizabas alrededor, qué sé yo, de una política orientada a la agricultura, a los centros urbanos como lugares de abasto, tenías una concentración mucho más lógica del recurso. Ahora no hay una política clara, salvo la de que el recurso esté disponible para las fabriquitas, estas industrias esas que a ti te encantan, que también contaminan de forma que en Puerto Rico ni se sabe. Y que supuestamente que ese es el plan de... Ahí salió una reportera ahí de que ese es el plan de Donald Trump para sacar los 5 de la Junta de Control Fiscal, que eso fue que pasó. ¿Que fue por el agua también? Que supuestamente es por el asunto de que Donald Trump tiene un buen plan para traer de nuevo las farmacéuticas. Ah, qué bueno. Para traer de nuevo, para ese tiempo de los happy colonials del desarrollismo de la farmacéutica. Cuando había una clase media que se creía que el sistema iba a estar bien. Sí, y el partido ese, cuando tú eras PNP, cogió muchos votos. Tú eras PNP. De esos empleados. No queremos burlarnos de esto, señores. Entendemos que el país necesita una estructura económica diversa, pero la realidad es que por el esmayamiento de traer muchas de estas fábricas, también hemos comprometido recursos de agua. Porque se los hemos regalado a esta gente. El ejército de Estados Unidos también ha incautado, y eso está aprobado. Río Blanco, por el yunque, sí, que encontraron allí. Sacaban agua y nunca han pagado nada, no nos han pagado el pueblo de Puerto Rico nada, porque eso no era la parte de... Pues eso es que ese río no es de él. Eso hay que dárselo a Dalmao, la lista de reparaciones esa, porque él está negociando la próxima república. Y además, las farmacéuticas mismas se chupan el agua del norte de Puerto Rico, y de ahí es que salen los sueros. El agua de Puerto Rico es importantísimo para los sueros. Sí. O sea que todo el mundo tiene un pedazo de nosotros. Los sueros. Eso es una canción para Bad Bunny. Y esa fue una de las crisis cuando pasó María, porque la mayoría de los sueros en Estados Unidos se hacen en Puerto Rico. ¿Los sueros? Sí, los sueros, los IV. Diablo, si se enteran eso, agua. No, vamos a boicotear. Unas farmacéuticas cogen el agua y otras farmacéuticas tiran el agua contaminada para allá abajo. Ese es el bochinche. Es una buena campañita. El suero que te gestiona tu salud ha sido producido por manos puertorriqueñas. Ya mismo te van a dar un trabajito de eso en alguna agencia de esa ¿De locución? de relaciones públicas. Públicas. Relaciones públicas. Bueno, pues vamos a hablar de trasfondo, porque no queremos repetir lo que otros comentaristas habrán dicho. Abogados todos los queremos mucho, pues, pero algunos hay otros que no. Todo el mundo sabe quién es. Así que queremos traer un poquito aquí de trasfondo histórico, ¿verdad? Ya mencionamos adelante unas cosas. Aquí cuando había un interés colonial, tanto del ejército como bastión estratégico en el Caribe, como de los latifundistas, aquellos que desplazaron a lo que sea que había de agricultura aquí montado, que tampoco es que era un pasado feliz de hacendados y demás, pero bueno, por lo menos estaba en manos puertorriqueñas. Cuando llegan esos latifundios grandes, aquí hubo políticas públicas hacia el agua. Y uno se encuentra por ahí en distintas partes del país pedazos de canales, áreas de reserva, represas que se construyeron en parte para sostener ese crecimiento. O sea que, bien o mal, aún dentro de la lógica colonial extractivista, ¿no? Que nosotros somos básicamente materia prima para sacarnos mucho barato y venderlo caro. Aún dentro de esa lógica y de esa racionalidad oscura, había una política pública del agua. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Bueno, porque la lógica detrás de ello era, ¿no? En su momento era utilizar las colonias para producirle a los imperios y tener un sistema de agua era una de las cosas más razonables posibles para su momento. Al punto de que desde el principio aquí en Puerto Rico,
el agua fue central, ¿no? Entonces, yo te estaba comentando, hay una cosa que se llama la memoria de Melgarejo, que es la primera descripción que se hace de Puerto Rico en el 1582. Ujú. Y ahí es que y ese es el primer momento donde se menciona dónde llegó Cristóbal Colón, y dice la Aguada, que era nada más y nada menos que Aguada. ¿Y no fue en Bayamón? No, eso es en Bayamón. Ahí hay lo que hay chicharrón. Eso fue después. Ay, María, Fue en qué cliché. Ponce. Hay gente que dice que en Ponce. Yo no sé. Es que todo llegó a Todo el Ponce mundo. primero. Sí, Pero sí. ahí menciona la Aguada y Guayanilla. Eso que fue, ¿no? Entre Aguada y la parte suroeste. O sea, que la palabra agua de alguna La manera Aguada, aparece. y lógicamente la Aguada de ese momento era lo que compone Aguada y Aguadilla, Ujú. que tienen, ¿no? Que tienen esa implicación de que era el lugar donde pararon a beber agua, porque había manantiales, ¿no? Entonces fuiste otra vez a uno de ellos, que es el Ojo de Agua de Aguadilla. Uy, Dios mío, no me lo recuerdes. De eso hablaremos ahorita. Pero que era el lugar supuestamente donde paraban históricamente en Puerto Rico a beber agua. O sea, que había una de las cosas que realmente marcaba ese periodo del llamado contacto con la gente que vivía aquí, y los primeros procesos de por qué valía la pena parar en Puerto Rico y hacer algo sobre ese lugar, era porque había agua, muchos ríos, las montañas eran altas, habían quebradas, había manantiales. Y muchos Y pueblos eso se fundaron tiene alrededor del sentido. agua, ¿no? Como los Claro. ríos, sobre todo. Eso completamente. Y lo vas a ver cuando vayas al pueblo, a cualquier pueblo, vas a ver que está cerca hay un río. Cerca está el río, más arriba está la represa. Hay canalizaciones, lógicamente. Se ha manipulado completamente el agua en Puerto Rico. Pero tuvo un propósito en su momento, ¿no? Para crear una infraestructura. Ahí entiendo yo que hay hasta represas que se han hecho con canales y todo, que hicieron los españoles en haciendas, cuando empezaron a venir en 1800 un montón de hacendados de Puerto Rico, que manipularon el agua. Pero hay una historia sobre el agua en Puerto Rico que en su momento, como estás comentando, estaba bien vinculado a un tipo de utilidad y de crear vida, ¿no? Vinculado a esa posibilidad de crear una sociedad en ese lugar, porque hay agua, ¿sabes? Y por alguna razón, yo siento que estamos muy aparte del agua. Es como que el agua, pues la tenemos accesible por medio de una pluma en nuestras casas, o va a ir a comprar una botella de agua en algún negocio o en en una megatienda y tienes el agua. Pero si ya está en un periodo en que está empezando a ser un recurso que va a ser escaso, hay una alarma que tiene que empezar a sonar, y yo no pienso que estamos en ese periodo en Puerto Rico, ¿no? Y me preocupa, ¿no? Y estábamos hablando del cambio climático la otra vez, y sé que duele y fastidia hablar de este tema porque mucha gente quiere ignorarlo, pero el agua es principal, a tal punto que siempre el agua ha estado en la filosofía. Ya la mencionamos en uno de ellos, ¿no? Con Heráclito, sobre el agua como la lógica del cambio, que siempre hay cambio. Pero Tales de Mileto hablaba de que el agua era, ¿no?, un elemento esencial de la vida. Y Tales de Mileto lo estudiamos en la historia de la arquitectura también como uno de los primeros urbanistas, que es el que propone la retícula o la cuadrícula. Y tiene sentido. Imagínate, primero urbanista, y estamos hablando de la lógica de pensarse hacer vida en ese lugar, porque hay agua, hay mucha agua, hay ríos, manantiales. Pero está como desarticulado, de cierta manera, lo que sucede. Vitruvius también lo dice en la historia, o sea, en la teoría, los 10 libros de la teoría de la arquitectura, que es como, o de la arquitectura, que es el texto seminal, digamos, en Occidente sobre la fundación de la arquitectura como disciplina. El agua hay capítulos enteros sobre el agua y la disposición del agua. Y aquellos que sepan algo del Imperio Romano y su arquitectura e ingeniería, la disposición del agua y la canalización, los acueductos, el transporte, incluso el agua como un recurso recreativo, no solo de higiene y de salubridad, sino de recreación. Eso fue parte del desarrollo de infraestructuras y arquitecturas específicas, tipologías, dentro de la historia de Roma, de donde vienen muchos de los términos que usamos ahora y del pensamiento ingenieril sobre el agua, de que tú puedes traer agua donde no la hay de otro sitio, de que tú tienes que disponer de las aguas usadas y no las puedes mezclar con las aguas limpias, desde el que tienes que tener cuidado también con ecosistemas sensibles, aún en tiempos romanos, y esa visión ingenieril militar de imposición.
había una cierta sensibilidad también de que tú no puedes contaminar necesariamente los lugares que son necesarios para tu salud. Y en Puerto Rico parte del problema del agua es que al no haber una conciencia de su presencia geográfica como experiencia cotidiana, no la de la plumita, lo de la botellita, pues nosotros tenemos aquí, hemos rellenado manglares, hemos rellenado zonas estuarinas, hemos contaminado consistentemente, y claro, digo hemos, porque esto no es solo el gobierno. Yo sé que este es uno de esos temas donde es fácil culpar al gobierno, y el gobierno tiene una gran culpa. Que para eso que existe, para que le echemos la culpa a ellos. Pero hay un pensamiento ciudadano, hay una inconsciencia ciudadana que tiene raíces históricas, el agua vista, los cuerpos de agua vistos como lugares envenenados, llenos de bilarcia, los lugares que funcionaban como cloacas abiertas. O sea, hay un miedo al agua. Hay ciudades en Puerto Rico de mar, como Aguadilla, que tienen una relación muy problemática con el mar, con la costa. Y estamos hablando ahí del mar, que es distinto a las fuentes de agua potable y demás. O sea que es una ciudad que como que le tiene terror a ese mar, como que no es que lo destaca como un hecho urbanístico que enriquece la vida de la ciudad. Ahora ha habido unos gestos para tratar de rescatar eso, esa relación olvidada, pero aún la zona del manantial de Aguadilla, yo lo miro y aquello, o sea, hay el parterre, estás hablando del parterre. Hay una informalidad en la forma como la ciudad se encuentra con ese lugar que te dice, es como si el agua fuera veneno, no como si fuera vista. Y le pusieron un chorro de barras al frente. Ahí donde está el agua. Porque esa es el agua que más interesa. Vale. Esa es el agua que ya es alcohol. Y entonces está loco porque está el parterre y está aquí todas las chorros de barra con 10.000 bocinas compitiendo entre cada uno a quien pone mejor la bachata o el reggaetón más fuerte. Ese día era bachata. Y entonces al otro lado está la pequeña playa, que yo te digo la verdad, yo no sé por qué la gente se mete ahí, ahora mucha gente se mete ahí, porque cuando pequeños decían, tú no te metes en esa área ahí, porque más arriba están todos los barrios y todas las comunidades que vivían cerca del pueblo, ¿no? Del barrios informales en el cerro. Y entonces, lógicamente, porque bajaba el agua sucia hacia allá, de toda la gente que vivía allá. Pero interesantemente, de momento ahora, mucha gente va a la playa esa. Se hizo famosa después de, ¿no? La que le dicen la playa de la rompeola, porque ese rompeola es nuevo también, ¿no? Pero hay un miedo también, que es histórico. Porque recuérdate el famoso terremoto. Y maremoto, 1800, ¿no? Sí, que hubo un maremoto. Eso que me imagino que yo no me recuerdo, la verdad te digo, no me recuerdo cuál fue la discusión para tirar la piedra, simplemente quería hacer esa no sé el nombre de, donde están todos los kioscos y tiró un chorro de piedra ahí, granito, y lógicamente es como seguridad, pero destruyó más de 4 yacimientos arqueológicos y una playa también, ¿no? Y eso ahora pues está bonito en cierta manera, hay cierta utilidad, pero ya los surfers no lo pueden utilizar para surfear. Porque le cambió el comportamiento de las olas. Y cambió. Digo, esa costa tiene otras alternativas para surfear, quiero decir. Sí, no, hay varias, sí. Pero había una de para el pueblo. Has traído un tema, o sea, aquí, fíjense cómo grandes intereses, eternamente, hacendados en el 19, latifundios y el ejército norteamericano a principios del 20, las farmacéuticas que llegan alrededor de los años 60 y 70, que fue creo que la época de mayor prominencia de estas fábricas con necesidades de agua, todos estos grupos. Fíjate que la industria hotelera, que ya llega con el Caribe Hilton ya en plan masivo a finales de los 1940, todas estas entidades, que son entidades coloniales, vamos a hablar claro, sí, aunque algunas no tengan una relación directa al poder político, todas vienen dentro de un marco colonial extractivista de explotación, todas intervinieron sobre el agua, ya sea rompeolas para cambiar el comportamiento del agua en la costa y crear playas artificiales. El caso del Caribe Hilton es famoso, con unas consecuencias en la zona, o hay otros sitios en condado donde ocurre eso. El ejército rellenó manglares inicialmente en Isla Grande acá en San Juan y luego lo hizo en Carolina para el aeropuerto internacional. No sé si en Raimi también hubo, pero estoy seguro que arriba. Esa gran pista tiene que haber tenido algún área, algún tipo de... Ahí lo cabieron una comunidad entera. Exacto, que también, aparte era un pueblo. Con relación al agua posiblemente, porque si estaban allí es porque tenían acceso a agua. Pescadores, gente que estaba, la playa estaba abajo, ¿no? El tema de la pesca en Puerto Rico, que ahora hay unas controversias entre los desarrolladores tratando de imponer usos comerciales en la costa, en lugares donde están prominentemente ubicadas villas pesqueras. Y los cortoplazos y los negocios alrededor de los cortoplazos, que ese es el caso de Crash Boat. Los pescadores tienen un vagón. Ya no hay casillolas allí. O sea, que están listos para sacarlos de allí. Sí, y es un espacio de disputa. O sea, para literalmente tirar la yola, ahí donde mi familia siempre tuvo yolas. En el Crash Boat. Ahora tienen que tirarlas por el pueblo.
tirarla con todos los otros botes. Ya, y de hecho en el área de Rompeola han puesto varias yolas allí. Muchas de ellas, ¿no? Me da una gracia y es horrible porque ahora el asunto del mar, ¿no? Es alrededor de las lógicas del turismo que quieren imponer, ¿no? Y yo no he ido al Crash Boat hace mucho tiempo, que es mi playa cercana, o sea, a mi casa, a mi escuela. ¿Dónde te criaste? Y con la última vez que fui, había gringas sentadas encima de una yola, como si eso hubiese sido una silla para ellas sentarse, bebiéndose la cosa más burda del turismo posible, una piña colada en la piña. Qué lindo, con sombrillita. Ahí sentadas ellas dos, encima de la yola, mirando el mar, una piñita. Y yo, ¿qué carajo es esta mierda? Y no o sea, ya no hay, no hay. O sea, el espacio es un instrumento de trabajo. Un instrumento de trabajo que mucha gente se sacrifica para tenerlo, para que pasen unas licencias, para pagar unas licencias para poder pescar, que está allí, que confían que la gente sabe que ese lugar, eso es un instrumento de trabajo, donde yo pesco, donde yo voy a buscar dinero para mi familia. Ahora se convirtió para esta turificación violenta, necrótica que ha venido después de María, se convirtió en una silla para que vayan a beber piña colada. Y es que estos intereses empiezan o sea, es una guerra civil de intereses. O sea, en el condado, acá en San Juan, una de las cosas más clásicas es los salideros de aguas negras en playas en litorales turísticos. Pero también tienes en el área de condado, o sea, una relación tan importante que podría ser la que tenés. Y yo estaba criticando la de Aguadilla. Yo que vivo aquí al lado de condado, tengo que decir, la de condado es el desastre último. Ese es el más público. Buscar una barra frente al mar es prácticamente imposible. O sea, porque ha sido privatizado. O sea, Puerto Rico tiene una historia de privatizar la relación al agua. Claro, tiene una historia también de abandono de cuerpos de agua, represas, que son el agua potable, fuentes de agua potable. Tiene también una historia de privatizar la extracción de agua, dizque porque ciertas compañías van a generar empleo. Tiene una historia de permitir rellenos de áreas delicadas, de estuarios, donde se combinan agua del interior, o agua dulce, como diríamos aquí, con las aguas saladas, con todos unos ecosistemas de vida, de flora y fauna bien delicados, pero como esa relación que dice que tenemos los puertorriqueños de el agua no es parte de nuestra vida, ni siquiera en su estado natural, es como el agua es la de la botellita y la del grifo, la de la pluma, pues de nuevo, permitimos ese tipo de comportamiento. Entonces, hay un tranque, porque tú no puedes hablar de un país paraíso para la industria turística, sea la de Airbnb, o sea la de los grandes hoteles o de las excursiones y todo lo que genera, asumiendo que esa es la dirección que el país quiere tomar, que cuestionamos. O sea, lo hemos dicho en programas anteriores, pero tú no puedes hablar de eso y a la misma vez descuidar los recursos del agua, de la manera como lo estás haciendo. Entonces, estamos en un impasse. Parte del problema es que la gestión pública en Puerto Rico, desde el pensamiento macro de planificación, más todas las estratas de liderato e implantación y monitoreo, que tendría que estar en sitio para proveer agua para la agricultura, para los usos cotidianos, para el crecimiento o decrecimiento del país, porque en eso estoy con el alcalde de Cuamo. Igual hay que hablar de decrecimiento. Esa huella inmensa del desparrame urbano ha creado un impacto en el agua y el último aspecto que iba a traer en este trasfondo histórico son los desarrollistas. Cuando en Puerto Rico empieza el hambre rapaz de los desarrollistas, las personas buscando fincas baratas y inversión pública en infraestructura que les subsidiara los proyectitos de casitas de urbanización, que ese ha sido el negocio de un montón de gente en Puerto Rico, que no son amigos de Puerto Rico, tengo que decirlo, porque ya hay evidencia probada de que ese tipo de desarrollo en una condición de isla tropical con montañas en el centro, llanos costeros, una dependencia a la agricultura extranjera que ha sido creada, porque tendríamos y estuvimos en la posición de generar nuestra propia comida desde la agricultura. Cuando tú juntas todos esos intereses y estos tipos todavía insisten en el negocio de la vivienda unifamiliar y el pueblo pasivamente compra ese producto como si fuera la única opción de vida, abandonando centros urbanos que tienen infraestructuras adecuadas o razonables para el agua, porque es más fácil crear tubería nueva y que el gobierno me dé allá con un zarpazo, un permiso para una nueva planta de tratamiento. O sea, ustedes no tienen idea de las presiones que hay en la región de Dorado, por ejemplo, para que ocurra este tipo
tipo de cosas, favoreciendo de nuevo una expansión de una huella de desarrollo. Y claro, no creo que es nuestra audiencia necesariamente, ustedes son mucho más listos que eso, pero hay gente en Puerto Rico que te dice, y esos dos locos socialistas comunistas, ¿qué es lo que quieren? ¿Que no haya desarrollo? No, que haya un desarrollo responsable. ¿Qué es irresponsable? La expansión suburbana que nos siguen vendiendo, que muy bien hay alcaldes y voces políticas en contra de los mismos intereses de los partidos, porque esos desarrolladores le dan chavos a los partidos. Eso es, muchachos, inversionismo político del bueno y del malo. Esa gente son los pocos que están diciendo, mira, no podemos seguir desarrollando el país de esta manera. Este crecimiento ilimitado está comprometiendo el recurso del agua, y de eso hay que hablar. Sí. Porque ahí hay una complicidad entre los grandes desarrolladores y el público general que ha comprado ese modelo suburbano norteamericano como si estuviera en Tallahassee. No estás en Tallahassee, papi, mami, que me escucha. Y el agua no es, como estamos diciendo al principio, es un recurso escaso. Hacer un recurso escaso realmente se convierte, ¿no?, en algo que tenemos que empezar a velar por eso, ¿no? Colectivamente. Si queremos vivir en Puerto Rico, existir aquí, tener la capacidad de vivir dignamente aquí, hay que empezar a velar por los espacios del agua. Y los espacios del agua no es solamente el río, la playa, los manantiales, los acuíferos, sino donde pasa el agua, donde se aguanta el agua, ¿no? Los valles luviales tienen un propósito natural. Los ríos, el manejo del río. El carso. El crimen, sí, ¿no? O sea, uno de los crímenes brutales que quieren hacer es canalizar de nuevo parte del Río Piedra, ¿no? Que Río Piedra y Río Puerto Nuevo, que es básicamente el mismo. Pero y ese es el cuerpo de ingenieros. Sí, no, ese es uno de los mayores criminales de Puerto Rico. De los cuales debemos hablar. Un genocida, un aparato genocida, que literalmente se llevó 300 cajas, se llevó de material arqueológico a la Universidad de Georgia. ¿Sabe cuántos arqueólogos del Caribe y puertorriqueños hay en la Universidad de Georgia? Este número. Pero eso fue un robo. Y eso es genocida. Porque tú estás, ¿sabes? Fue un robo, no se saben los informes, no se sabe qué hay allí, no se sabe qué tipo de material se llevó. Tiraron 300 cajas de material arqueológico de cosas que ellos han hecho históricamente en Puerto Rico, que tenían guardado no sabemos dónde, que terminaron en la Universidad de Georgia. ¿Y esto fue un proyecto del cuerpo de ingenieros? Eso es de todos los proyectos que ha estado haciendo. Hay un proyecto que uno de los más grandes que es específicamente por Dorado, una expansión de la desembocadura de un río, no me recuerdo el nombre del río de Dorado, que está al lado de Dorado y al lado de donde están los espacios de la riqueza. Y ellos, tú ves los mapas y... O sea, riqueza de bienes raíces, estás hablando. O sea, una manipulación, y ahí hubo unos yacimientos arqueológicos brutales. No, y esto, ¿verdad? Pensando en cosas más allá, ¿no? Como el manejo de los recursos del agua, la creación de embalses, de la canalización, ha tenido ya repercusiones históricas. Que son ideas descartadas, quiero decirlo. O sea, exacto. Como arquitecto con entendimiento de estos temas, la canalización es la peor solución que se puede proponer para un cuerpo de agua. O sea, la tendencia contemporánea es la restitución de ecosistemas y de cuerpos de agua. Que en Puerto Rico hay movimientos y hay personas que de hecho están defendiendo la restitución de cuerpos de agua. No se habla de eso. Porque ha habido también en Puerto Rico, aparte de la estupidez de una clase profesional que sigue repitiendo las estupideces que aprendieron en Estados Unidos, y que no están al día en sus respectivas disciplinas. Y ahí tengo que hablar de los ingenieros, señores. Los hay buenos y los hay malos. Pero hay una gran mayoría de ustedes, señores, que tienen la cabeza llena de caca. O sea, porque no están al día en sus... Y tienen demasiada confianza en los mecanismos artificiales para controlar a la naturaleza. Y es una disciplina que tiene que hacer una mirada interior, y lo están haciendo algunos compañeros, pero son los menos. Son las voces que uno no escucha. La mayoría están alineados con los intereses desarrollistas, canalizando, muy confiados en tubar quebrada. O sea, es como si estuviéramos en los 1940 de nuevo. Y el cuerpo de ingenieros, lamentablemente, de Estados Unidos, representa esa visión militarista, colonial, imperial, de que quien se queja por arqueología, quien se queja por recursos naturales, quien se queja por acceso al agua, esos son comunistas, esa gente hay que sacarlos del medio, esos son sujetos locos que no deberían ni tener acceso a los medios de comunicación. Los hemos escuchado, gente, esa gente dicen eso. O sea, y vamos a pagar una agencia de relaciones públicas para que nos laven la cara. Eso está pasando en Puerto Rico. Y un tema que sí hay que traerlo aquí, aparte de ese error histórico de la ingeniería, que tiene que hacer un acto de conciencia y de reparación de sus prácticas. Eso debe ocurrir en todas las disciplinas, porque todas las disciplinas tenemos pasados muy nefastos que hay que poder
enfrentar, reparar y entender dónde hay que cambiar el curso. Pero aparte de la ingeniería, hay que hablar del público en general también. Porque la actitud hacia el agua en Puerto Rico sigue siendo de desprecio, de que los cuerpos de agua no son nuestros, de que la podemos botar al garete. Y pues lamentablemente el público también está aceptando, que es lo que ha pasado con la energía eléctrica, la idea de que la solución es privada. Yo me compro la cisterna, yo me diseño una arquitectura que capture el agua y la vendo por ahí como que yo soy el más ecológico y la más ecológica, me dan una medallita del Colegio de Arquitectos por ecología y qué sé yo, como cliente del año, niño símbolo de la ecología verde, bla, 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 y toda esa mierda. De nuevo, una solución individual que no atiende el problema de manera colectiva. Oye, el amigo es anarquista en su filosofía política y yo creo que en esto tú y yo podemos estar de acuerdo de que hay el agua es un recurso tan importante que no es que cada cual lo gestione en su comuna. Tiene que haber una visión de conjunto porque son sistemas que a nivel de comportamiento territorial y geográfico trascienden la dimensión del cuerpo, de la familia, de la comuna, del pueblo. Son macrosistemas. Y como dijimos del cambio climático anteriormente, si tú no los atiendes, se convierte en un wicked problem. En un problema de 3 pares de eso mismo. Y es donde estamos ahora. O sea, es que si seguimos mirando el asunto del agua como un asunto meramente del consumo, estamos fracasando. Desde entrada. ¿Sabes? Porque literalmente nadie puede vivir sin el agua. No hay vida sin agua. Entonces, si meramente es el que tenga la capacidad económica, los recursos para comprar las infraestructuras individual de tu hogar, el que tenga el contacto con el político para que le traiga el camión cisterna cerca del barrio. La pala. ¿Sabes? Eso no resuelve el problema, sino que son un parcho. Se recurre meramente a buscar soluciones inmediatas, individuales, que no resuelve el asunto. O sea, el dato brutal que traíste al principio del 64% del agua que se bota, ¿sabes? Eso es lo que se entiende, más de 55,000 salideros al año, que eso no ha cambiado en los últimos 5 años. Ya eso debería de preocupar, porque hay que empezar a mirar el recurso de agua como un recurso principal que tenemos en el Caribe y que tenemos que guardar y cuidar con los recursos que tenemos. O sea, ahora mismo puede ser que esté lloviendo bien, pero puede ser que en la próxima década no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, y aquí es que una semana tenemos una noticia que no hay agua y la otra es que hay unas inundaciones masivas en zonas urbanas. Y de momento tenemos años que llega la sequía. Que es parte de un ciclo natural que se está acentuando con el cambio climático. Y que sabemos que hubo en los 90 un periodo de sequía brutales. Entonces, no sé si es la niña o el niño, uno de los dos es el que crea más sequía. No sé cuál de los dos estamos en este periodo actual. Creo que los dos lo hacen, depende de dónde estás ubicado. Pero pueden escribirlo, por favor. Los dos lo hacen, depende de dónde estás ubicado. O sea, pero hay esos fenómenos que crean, ¿no?, cambios drásticos y que generan emergencias. Y yo creo que el dilema también, además del zarismo que ahora está dominando, es que están enviciados con el estado de emergencia constante. O sea, si miras a ver, ya estamos en un periodo, por eso es que yo le llamo a esto el periodo de la necrocolonia, porque es que han dejado abandonar todo, porque eso es lo que les genera capital y donde hay soluciones vacuas, vacías, ineptas, de parchismo, ¿no? El parchismo como solución o política pública. Es lo que domina, y esperar que venga el gobierno federal a darnos dinero de estado de emergencia. No, lo que nos va a traer el gobierno federal ahora mismo, vamos a hablar del gobierno federal, porque también está esa visión de que acá los boricuas somos unos brutos que ensuciamos todos y somos unos puercos, y tiene que venir el hombre blanquito del norte, ingenierito y abogadito. A protegernos. A protegernos. A salvarnos. No, lo que tenemos del gobierno federal bajo el magaísmo ahora mismo es una EPA desregulada, sin recursos para monitorear el agua. Porque si algo por lo menos la EPA tuvo como agencia, es que era un brazo del gobierno con poder para multar, fiscalizar malas prácticas públicas y privadas. Eso está desapareciendo, es uno de los puntos del magaísmo, destruir ese brazo, precisamente porque no existe el cambio climático, porque no existe ningún problema con el agua, y si el agua contaminada está llegando a las comunidades pobres en los brownfields norteamericanos, ¿qué importa? Porque esa gente son brown y no son realmente la demografía que a ese grupo racista le interesa. O sea, ese es el gobierno federal ahora mismo en Puerto Rico. O sea, entiendo que a Detroit ni la han resolucionado el problema del agua. ¿Sabes? Ellos todavía están con el dilema del agua. Imagínate con nosotros aquí, que a ellos no les importa. Parte del problema en Puerto Rico es que hay hasta ignorancia
de los daños que ha podido haber en las distintas industrias que han ocupado este país y las que todavía están aquí. O sea, eso es como un blind spot que tenemos. Yo estoy seguro que hay compañeros científicos en distintos campos cuyos grants posiblemente están siendo cortados también por el gobierno federal para investigaciones, porque no se quiere saber eso. O sea, aquí en Detroit por lo menos hay una cierta conciencia del daño que ocurrió. Y en muchas otras ciudades americanas. Sobre todo de ese, ¿cómo es que le llaman? El Ross Bell Rust. Ross Bell. Rust Belt. Esta. El Rust Belt. Son como estos lugares que fueron grandes zonas de industrialización masiva en su momento, altamente contaminadas. Cuando viene el retranqueo postindustrial, quedan comunidades desatendidas y demás, y queda un lastre de contaminación. Yo estoy seguro que Puerto Rico, en distintos lugares, tiene que tener ese problema del cual no tenemos información y afecta directamente a los cuerpos de agua. Que los tubos son más de 50 años viejos y por eso es que tenemos salidero por todos lados, en todos los pueblos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer sobre ello? Vamos a dejarlo así, que se fastidie. Y queremos seguir construyendo más varilla y cemento. Por eso es que me preocupa, porque también, lógicamente, hay fondos de emergencia y lógicamente, perdón, de nuevo, lo repetí, pero si miras a ver, es que me molesta. Es que me fastidia la lógica. No tiene sentido. Toma agua. O sea, el asunto de... ya he bebido agua. Yo he bebido bastante agua. Sí. Yo creo que hay un conteo de beber agua y todo. Para que no se desperdicie. No, yo amo el agua. Pero si miras a ver, ahora se fastidia Puerto Rico porque una de las cosas que está haciendo Donald Trump también es coitar los fondos de FEMA. O sea, eliminar la capacidad de que esos fondos lleguen a espacios de emergencia, ¿no? Hasta en estados propiamente de Estados Unidos que le votaron, le ha negado capital para asuntos de emergencia climática, porque ellos no quieren aceptar de que existe el cambio climático y no quieren aceptar de que hay una crisis, ¿no? De manejo de los espacios urbanos, de la destrucción que hicieron y que de momento ahora pues va a haber todas estas cosas que han pasado en estados, ¿no? El último fue Texas. De momento pues donde no pasaba el agua nunca pasa el agua. Que está pasando acá también. O sea, ahí pasó en María, sitios donde se inundaron y todo el mundo dice, ¿por qué esto se inunda, mano? Es que construyeron un valle aluvial. Eso, eventualmente el agua va a ir para allá. Y hay unas explicaciones interesantes aquí también. Perdona que te interrumpe, Luis, pero la modernización, tanto la que llega con la cultura de hacendados en el siglo XIX y la plantación, y todo lo que llega después con los latifundios, el cañaveral, la central, más todas las modernidades, la del turismo, la de las urbanizaciones, la de las fábricas 936, todo ese gran recurso, aparte de transformar la estructura del territorio, nuestra relación de nuestros cuerpos a él, borró conocimiento ancestral. Y hay conocimiento ancestral que incluye saber dónde demonios construir y dónde no construir. De hecho, la mayoría de los lugares que vemos que han sido afectados por inundaciones severas son lugares que doctrinas ancestrales, cuando vas atrás, y ancestrales incluso en Puerto Rico no solo es el pasado indígena, tiene que ver también con las distintas coexistencias, incluye los grupos racializados, esclavizados originalmente, que también desarrollaron un entendimiento del territorio, como ocurrió en Cangrejo, porque también traían un conocimiento, una metodología ancestral de cómo entender la tierra. O sea, esa idea de que el que vino de África vino sin conocimiento y sin cultura y fue cristianizado aquí, eso aparte que es un insulto, es una falsedad histórica. O sea, había conocimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando tú impones una modernidad así, vía gobierno federal, decreto, y la autoridad blanca anglosajona de que yo tengo la ciencia y el acceso a la higiene y voy a limpiar a estos pobretones nativos irrazonables que no saben ni bañarse, puercos sucios, todo eso, marranos, ¿verdad? Cuando tú vienes con esa filosofía, tú estás borrando modos de entender la relación al suelo y al recurso del agua y a la cadena de la comida, producción y consumo, que, oye, estarían salvándonos hoy. Entonces, yo no estoy celebrando que se te inunde la casa, pero parte del problema es que, pues, lo vemos en lugares donde se aplicó, y eso pasó en muchas colonizaciones, donde el colono fue lo suficientemente listo para saber que hay que preguntarle a los nativos, a los aborígenes, como dirían en Australia. Eso lo aprendieron bien rápido. Sí. Créeme. O sea, incluso trazados como la Ponce de León, ahí me recuerda George Street en Sydney, que era originalmente un camino que estaba allí ancestralmente. De los aborígenes. Sí, y lo que hicieron fue seguirlo, porque era una cota alta, segura, que en situaciones extremas, de clima extrema, era el mejor lugar donde estar, en terrenos altos usualmente. Y pasa con la Ponce de León, de hecho, si la estudias es un área que está en una cota alta. Entonces, no digo que el de la Ponce de León exactamente fue eso, pero yo estoy seguro que muchas de esas carreteras
que nunca las vemos involucradas en tramas de inundación masiva, ¿verdad? Vienen de pensamiento indígena en Puerto Rico, que ha sido borrado, olvidado o ninguneado o reducido a una adscripción retórica, como dijo en algún momento Hernández Colón, en alusión a la raíz africana en Puerto Rico. Ese concepto. Es muy interesante porque arqueológicamente yo he participado ¿verdad? de expediciones arqueológicas, de trabajo de investigación, y muchos de los lugares donde se buscaba, por ejemplo, con Lara Sánchez, que trabaja el asunto de espacios geoarqueológicos. Ella quería verificar el asunto del carbón, y donde iba eran los espacios luviales, porque ellos tenían claro que ese lugar era para sembrar. Había, ¿sabes? Se puede conseguir espacios de viviendas, ¿no? De un periodo donde ellos sabían que allí se podía sembrar. O sea, el carbón se usa para saber el uso que tuvo ese suelo históricamente. Literalmente ya hace un core. Ajá. Está brutal. Para la audiencia. ¿Y para mí? Esto es como si fuese sacarle una prueba de tierra. Sí, yo he visto eso. Con un tubo, saca la tierra, ¿no? Y es un tubo enorme. Y lo abre y adentro tú vas a ver las estratas. Diferentes estratas. Y ahí ellos cogen con microscopio y marcan y ven tú ves los periodos de uso de esa tierra. Grandes inundaciones. Está brutal. O sea, y esos son arqueólogos de Puerto Rico. De hecho, ella tiene un laboratorio en OYU. Recientemente le dio un laboratorio. Pero hay otros arqueólogos que trabajan con para saber el uso de terreno en Puerto Rico. Y que es una profesión que ha sido invisibilizada a muchos niveles. O sea, muchas veces se reduce a un conocimiento histórico que no tiene trascendencia en el presente. Lo que estamos diciendo aquí, que parte del problema con el agua es que no hay una conexión con conocimiento ancestral. O sea, porque no puede ser que estos lo hacían mejor y nosotros ahora la estamos... No, y tiene sentido, ¿no? Porque el asunto es como el dilema de construir al frente exactamente de la playa. La obsesión esa de poner el cemento y tirarle la piedra exactamente ahí. Perdón. ¿Sabes? Y el mar te va a chocar, te va a llevar la propiedad. Que se cae de la mata. Se cae de la mata. ¿Sabes? O construir al lado del río. El río no va a estar constantemente pasando igual. El río se mueve, es vivo. Y parte del tema ahora, como el agua dejó de ser cloaca despreciable a ser ahora vista admirable desde el marco de bienes raíces, hay una presión sobre los cuerpos de agua también. Acá en la zona metropolitana lo vimos con la organización del Caño Martín Peña, ¿no? Que se formaron como una corporación, un fideicomiso público, básicamente. Parte del reto que tenían ya desde finales de los 90 era las presiones de la banca en Puerto Rico y de los desarrolladores, a los cuales no les voy a enviar un cordial saludo, para quedarse, porque sabían que eventualmente con un movimiento gentrificador, esas riberas del infame Caño Martín Peña, que antes fue... Están locos por ese espacio. Y claro, pero el fideicomiso en principio, vamos a ver si funciona, pero la teoría era de que tener la titularidad colectivizada los protegía de la compra individual, tipo gentrification, como está pasando en otras partes donde no hay ese tipo de protección. O sea que el agua también empieza a ser, es que son muchas cosas, no solo es la que tomamos, lo hemos dicho en el programa de distintas maneras. El agua también como recurso contemplativo, una vez se recualifica y se resignifica como vista preciosa desde mi balcón y no como cloaca despreciable que emana olores objetables, o sea, fuente de olores objetables. Una vez cambiamos ahí, el agua empieza a entrar en unas fases en el proceso neocolonizador cada vez más terribles, donde se involucra también las presiones de desarrollo que estamos viendo de la industria de bienes raíces. Y claro, ¿qué cosas podemos hacer prospectivamente para ir entrando en el cierre? Lo primero yo diría, y vamos a ver cómo tú reaccionas a esto, Luis, hay que sentar en la mesa a más gente que expertos. Olvídense de los zares. La idea de un idiota Superman que llega aquí a salvarnos, perdóname, puede ser la hostia. Te puedes haber llevado el premio Nobel en salvar a la humanidad y eso a mí no me impresiona porque una política pública sobre el agua requiere varias mentes. Y una mente que tiene que estar ahí, sí, las ingenierías de todo tipo. Y subespecialistas, pero no son los únicos, señores. Aquí tiene que haber también otros científicos, incluso de las ciencias sociales, involucrados en estas conversaciones. Y el problema en Puerto Rico, cuando las cosas llevan a la crisis, la idea es que los ingenieros y los abogados o los científicos son los que resuelven y el resto no existe. Y yo no lo digo para vendernos nosotros como una fuente de conocimiento despreciada que debería ser considerada. Esto no es sobre nosotros, ni sobre Luis, ni sobre mí. Esto es un consejo para muchos temas en Puerto Rico. Hay un problema de falta de presencia, representación y de escuchar a profesionales y expertos en muchas áreas, en temas donde uno pensaría que no tienen nada que decir. No sé qué tú piensas de eso. Sí, completamente. Pues, aquí en Puerto Rico, de hecho, está la Escuela de Planificación,
que es importantísima, pero también están los programas de ciencias ambientales. O sea, hay unos programas de maestría y entiendo de doctorado también de ciencias ambientales. Asediados muchos de ellos también porque la universidad ahora está carreras cortas. ¿Cuántas de esas personas escuchamos en los medios? ¿Cuántas de ellos lo llaman cuando se está trabajando un problema que es como un recurso como el agua? Yo siempre veo la misma gente y ahora vamos a recurrir a crear figuras ficticias, mitológicas, como un zarista, un zar, para tratar de bregar con el asunto. Y me parece extremadamente problemático y como estás diciendo, más allá, y para mí, más allá del asunto de traer gente que conoce estos temas y que pueden traer soluciones reales, que pueden hacer proyectos de investigación reales, más allá de traer ahora un ingeniero que ha tenido un montón de escándalos de corrupción en Puerto Rico para que haga otra cosa, para que vuelva a meter la mano. Busquen la gente que conoce y que investiga aquí sobre el agua, sobre los recursos, sobre las costas. Y respeten a los empleados públicos que tienen conocimiento tecnológico también, porque parte del problema es que los ignoran, los arrinconan. Si tú no eres del partido en el poder, a ti te arrinconan en las agencias de gobierno. Que eso supuestamente fue lo que pasó con el asunto del agua, una disputa entre los pierluisistas y los de Diego. Esa es una de las teorías. Pero mira dónde nos llevan también. Pero mira dónde nos llevan. Por eso es o sea, somos presos de esta gente. Y por eso estoy encolerizado. Porque algo tan importante lo llevamos a una discusión estúpida de dos familias de jeque, como si fueran los Capuletos y los otros de Romeo y Julieta. ¿Quién ahora va a gobernar? O la discusión sobre las válvulas. Es que había 5 válvulas ceja. O sea, lo llevamos a la estupidez. Es una incapacidad de pensar multiescalarmente los problemas para encontrar soluciones que tienen que estar eslabonadas a distintas escalas. Sí, la válvula es una de las escalas, no es la única. Entonces nos arrinconan a una discusión infantilizada que para mí es una falta de respeto al público. Entonces, al público que yo le diría como parte de esta exhortación, no sean audiencia de quien los trate como niños, sí, por favor. Nada. O sea, exijan un debate más responsable, más inteligente, más integrado de distintas disciplinas. Si viene con el arroz con habichuela, preocúpate. Dejemos de estar minimizando. Aquí más capacidad imposible no hay en Puerto Rico. Por eso es que yo no le tengo miedo al asunto de que vamos a ser libres más allá de lo que tenemos, de romper con el colonialismo. Aquí hay capacidad. Hay capacidad, hemos vivido en este lugar, conocemos nuestros ríos, conocemos nuestras playas, conocemos dónde se puede sembrar y dónde no se puede sembrar. Eso lo sabemos y lo sabemos milenariamente, de hecho. ¿Sabe? Aquí hay espacios donde la gente sabe que se pasa una crisis, dónde buscar agua, que lo vimos en María, a los manantiales arriba, sabe dónde hay agua corriendo. Eso salvó a mucha gente. Y donde hay frutos que nacen silvestres que se pueden comer. O sea, milenariamente hemos sabido sobrevivir de la ineptitud colonial que no ha gobernado aquí centenariamente. Sí. Porque centenariamente la colonia ha estado más de 500 años, pero milenariamente hemos vivido aquí en diferentes formas, en diferentes linajes y con descendencia y ascendencia hace miles de años. Y sabemos cómo se debe vivir aquí y que nos sigan tratando y manipulando meramente para el desarrollismo bobo, para el desarrollismo mediocre, pero también para darle puestecito y crear, desvirtuar capital cuando hay menos capital. Y la banca es responsable de eso, Luis, también. La banca sigue vendiendo un modelo de urbanización y de vivienda unifamiliar, porque es donde piensan que está el dinero. Pues, pero entonces, o sea, aquí es que hay que sentar a varios recursos y decirle, papá, está bien, tú puedes seguir con tu negocio dentro del capitalismo tardío que te alimenta. El problema es que tu negocio está destruyendo la posibilidad de la vida, en términos grandes. Y claro, en términos directos, señores, hay que criminalizar al inversionismo político en Puerto Rico. O sea, si hay una política o una despolítica irresponsable sobre el agua en Puerto Rico, es porque permitimos que unos idiotas desarrollistas con acceso a las alcancías de los partidos políticos metan dinero. Y eso ha afectado tanto al Partido Popular como al Partido Nuevo Progresista. Sabemos del dinero que llega a esas entidades para que den permisos de construcción a estos desarrolladores. Sabemos de las actividades de campaña que son específicamente para tener ese segmento de idiotas, de puertorriqueños arrepentidos que no tienen el interés de Puerto Rico, que no les interesa el país. Exacto. Son vividores. O sea, aquí que se habla de los cuponeros, señores, esos son los verdaderos cuponeros. Sí. Yo lo siento, señores. Que les caiga la agüita. Y mira, que está carita. Yo soy arquitecto, tengo amistades ingenieros que estamos claros en que nuestra lealtad no está con esos sectores. Y yo se los digo de frente, mi lealtad no está con ustedes. Mi lealtad está con las personas que protegen a Puerto Rico, no solo para los de aquí, sino para los del futuro. Oye, a mí me oyen hablar de los nenes cagados y cómo me burlo del régimen de los nepo babies y de
salvar todo y o sea, raspar el fondo de la olla para los míos, ¿verdad? Esa cosa es el papá y mamá ejemplar. Pero la realidad, señores, yo estoy pensando en tus nenes cagados cuando digo que aquí, sin política del agua responsable, no hay futuro ni para ti, ni para tus nietos, cagados o no cagados. O sea que, tengo que decirlo, señores, tiene que haber un cambio de mentalidad en Puerto Rico y tiene que haber una exigencia ciudadana y está bien que sientan coraje. Te dejaron enjabonado y se fue el agua. Y ese coraje hay que convertirlo en una fuerza política, señores. Siente la colonia, señor. Sí. Siente la colonia. Y hay que volver a los centros urbanos. Hay que apoyar toda iniciativa del Estado, de alcaldes, de regiones, de planificación, del gobierno central, que busque ir a los centros urbanos. Pero tú no puedes volver al centro urbano y a la misma vez seguir regalando permisos para construir casitas en el demonio viejo y seguir comprometiendo los recursos del agua. Y eso es lo primero que ella hizo. De hecho, la señora prosarista, ella desreguló completamente el asunto de la permisología, eliminó todos los filtros que habían, ¿no? El ICP, el Chipo, en cierta manera. Y lleva un tiempo haciéndolo, no es ella nada más. ¿Sabe? Sí, no, pero juegan y echan para atrás y un poquito de y un poquito de lo otro, pero ella, las primeras órdenes ejecutivas, porque ahora todo el mundo quiere gobernar por ahí, por decreto, ¿no? Porque esa es la verdad, decreto. Hablemos de los regímenes de decreto, de la ineptitud del decreto. Como el madurismo. Exacto. Cuba, Venezuela. Ellos detestan. Esa es la ironía, ¿no? Hay foques ricos. Detestan, pero adoptan. Si el autoritarismo y la violencia autoritaria viene de arriba, desde su corillo y desde ellos, pues eso no está mal. No. Y ahora pues celebran el buquelismo, celebran a toda esta gente que toman el poder autoritariamente, completamente, crear reyes y zares. Ahora, tú los ves, hay una obsesión con ese asunto del decreto. Pero las cosas que están haciendo literalmente es manipular la legalidad, manipular la democracia y manipular los recursos para sus amigos y su beneficio propio. Y al punto que eventualmente tenemos que hartarnos. Y estamos hartos. O sea, hoy es un día que hemos estado bien molestos. Sí, y sudados. Y literalmente es que estamos ya en un punto de inflexión en que si no empezamos a hablar de las cosas reales, los problemas reales, ese interno, eso que han dejado la cuneta tirado, si no empezamos a tomar eso, mira, no vamos a salir para ningún lado. Yo no voy a esperar el 2028. Yo no voy a esperar el 2028. No, hay que organizarse desde ahora. Empezar a problematizar y hablar sobre los problemas y señalar y cuestionar. Ya lo sabemos y lo hablamos y lo escuchas en la casa. Ay, esta gente lo mismo. Ay, ahí viene esto y lo otro. Todo es... Ahora, Luis, hace falta un cortocircuito a los aparatos mediáticos que están apoyando ese desarrollismo irresponsable sobre el país. O sea, porque ¿cuántas personas usted está escuchando en los medios de comunicación hoy en día o en periodismo investigativo, en la prensa comercial, que estén representando los puntos de vista que nosotros estamos compartiendo con ustedes aquí? Que, by the way, esto es un pisco labi. Podríamos hablar horas y podríamos traer a muchísimos otros recursos que existen en Puerto Rico para expandir. Lo que nosotros queremos es, de entrada, cambiar el sentido que te están imponiendo medios de comunicación que a su vez están comprados por esos mismos intereses. A mí no me hablen de Cuba, Venezuela como un cuco de autoritarismo cuando yo tengo sectores poderosos en Puerto Rico con una desigualdad económica en relación al poder que tienes tú y el que tengo yo, imponiendo una política pública que lo que genera es muerte. Por ende, frente a esa urgencia, tenemos que tener conversaciones como esta y claro, ¿por qué lo hacemos en este formato? Porque la idea es que usted después lo hable con otra gente. Claro. O sea, y que se convierta realmente en un movimiento político con las diferencias de estilo, de contenido que podamos tener. No tenemos que estar todos, tú sabes, juntitos ahí de pipí cogido. No hay kumbaya aquí. No hay kumbaya, no hay kumbaya. Ni vanagloria de individualismo y de figura. No. Y digo, para que esto pueda seguir ocurriendo, claro, necesitamos la ayuda de ustedes. Aquí viene el momento ese. Si ustedes quieren apoyar a este par de sujetos problemáticos y a su equipo de producción, por favor vayan a Buy Me a Coffee /La Cuneta Calibana y aporten y ayuden, donen lo que puedan donar, de la manera que pueda. De la manera que pueda. Si quieres ser del corillo mensual, perfecto, y lo celebramos y los agradecemos. Ya tenemos 500 suscriptores en YouTube. Y se lo agradecemos. Muchas gracias. Y queremos, ¿verdad?, tener una comunidad para apoyar esto, porque esto es trabajo, esto es recursos, esto es tiempo. Y lo hacemos con toda la intención de fastidiar con el sentido común y darle patada a la mediocridad.
Ujú. Que eso es lo que venimos aquí. Y les agradecemos porque ustedes están aquí y denle like y comenten. Importante. Y suscríbanse si no se han suscrito. Pero sobre todo, envíeselo al tío fastidión que habla porquería en Nochebuena. Al cuñado, como A dicen ese en tipo. España. Envíale al tío tuyo de que todo está bien, sométete. Envíale el episodio para que le fastidie. Sí. Porque eso es lo que vamos a hacer aquí. Fastidiar con el orden establecido. Y fastidiar con la babosería que domina los medios. Sí, que es lo que todos deberíamos ¿Te estar vendí? haciendo. ¿Te suscribiste? Sí, yo me suscribí ya 3 veces ya. Mensualmente. Estoy aquí seducido Tremendo. por tu mensaje. Qué Luis. Excelente. Sí. ¿Miraste a la cámara mientras estabas diciendo eso? Sí, coño. Ok. ¿No te diste cuenta? Sí, más o menos lo vi. Que tengo una campaña de que ustedes están Luis, ahí. mira la cámara, es Peiti Sí, Peiti. ustedes están ahí. Peiti Mi es la gata, gatita. mi gata, mi Peiti es la- gata. Sí, que él se imaginó que ustedes eran la gata favorita que de es él. oscuridad en Arahuaco, ¿viste? ¿Viste? Es una chulería. El conocimiento Ya saben, ancestral. ¿viste? Para que vean. Muy bien. ¿Viste? Bueno, Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. se les quiere, Se condenado. cuidan. Abrazo. Los vemos la semana que viene. Espera, como Miss Universe.